Hola chicos y chicas, bienvenidos a la clase hoy día. Vamos a seguir con el tema de geometría euclidiana por lo menos. Y lo que vamos a ver hoy día es circunferencia y vamos a ver estas cosas que están acá. Los elementos de una circunferencia, ya vamos a saber reconocer qué es lo que compone a una circunferencia. Vamos a ver las propiedades de ángulo y de las cuerdas, y ahí vamos a ver lo que son las cuerdas. Y vamos a ver unas propiedades generales más bien rapidito, que son las que más se ocupan, y después vamos a terminar con 4 ejercicios de este mismo tema. Ya recuerden que le había dicho yo en las clases anteriores que el tema de circunferencias a veces se relaciona mucho con congruencia, ¿ya? O con semejanza. Siempre juntan, incluso esos 3 temas siempre los juntan en las preguntas de circunferencia. Incluso las 4 preguntas que vamos a hacer hoy día, las 4 son de la admisión del 2019, es decir, es un tema que contiene muchas preguntas en la PSU. Ya, vamos a ver entonces qué es una circunferencia, ¿ya? Ojo que se confunde mucho con círculo. La definición de círculo es muy distinta a la definición de circunferencia, ¿ya? La circunferencia, como sale acá escrito, es el conjunto de puntos que equidistan, ¿ya? Si no sabes lo que es que equidistan, es que están todos a la misma distancia de uno fijo, ¿ya? Que dice ahí que equidistan de un punto fijo que se llama centro. Es decir, lo que ustedes van a tener en una circunferencia va a ser un punto fijo que va a ser el centro, que se denota usualmente con la letra O, ¿ya? Y la idea de la circunferencia es el borde que rodea a este punto O, ¿ya? Ahí estoy marcando hartos puntitos, ¿ya? Todos esos puntitos que se ven ahí en rojo, ¿ya? Si yo hago infinitos puntos alrededor de ese punto O, ahí me va a generar una línea curva, ya completa, y esa es la circunferencia. La circunferencia solamente es el borde, ya solo el contorno, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de círculo, hablamos de todo lo que contiene la circunferencia, es decir, el borde más lo de adentro. Pero cuando hablamos de circunferencia solamente nos referimos al borde, ¿sí? Entonces lo que tenemos que necesitar para una circunferencia es el borde y el centro. Ya, entonces esa es la definición y ahora vamos a ver los elementos de esta circunferencia, ¿ya? Acá puse una imagen que está igual llena de información y vamos a ir viendo cosa a cosa, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a definir nosotros va a ser el radio, ¿ya? Eso es lo primero que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Qué significa el radio? El radio siempre va a ser la unión del centro a cualquier punto en el borde de la circunferencia, ¿sí? Yo tomo el centro y un punto en el borde y los uno, eso siempre va a ser el radio. Y siempre va a medir lo mismo, da lo mismo el punto que yo elija del borde, ¿sí? Por eso incluso hay 2 radios. Marqué este como el radio y marqué este como el radio. Si se fijan, ambos llegan al borde y los dos son radio, ¿sí? Y así puedo estar todo el día marcando nuevos radios, ¿ya? La idea es que todos lleguen al borde, ¿sí? Esa es la definición, ¿ya? El radio no es una cuerda, ¿sí? El radio solamente es un segmento que une el centro con cualquier punto del borde, perdón, ¿ya? Vamos entonces con la cuerda. ¿Qué significa que sea una cuerda? Que es la que está acá arriba, ¿ya? Una cuerda, por definición, es un segmento que une 2 puntos del borde de la circunferencia, ¿sí? Da lo mismo que 2 puntos, pero la cuerda siempre une solo 2 puntos, ¿ya? Da lo mismo cuáles sean estos, pero estos 2 puntos, como les digo, sí o sí tienen que estar en el borde, ¿ya? Entonces, ese DC que yo marqué arriba es una cuerda, pero yo puedo también estar todo el día marcando cuerdas nuevas. Por ejemplo, ahí uní estos 2 puntos del borde, ¿cierto? 2 puntos cualquiera. También me puedo parar acá y unir con otro punto acá en el otro borde, y esas también van a ser cuerdas, ¿sí? Lo único que hace es unir 2 puntos del borde, ¿ya? Y así también vamos a ver lo que es el diámetro, que sale ahí abajo horizontal. Entonces, por definición, el diámetro sí es una cuerda, ¿ya? Porque me une 2 puntos del borde, ¿ya? Es más, el diámetro es la cuerda mayor de la circunferencia, ¿sí? Es la cuerda más grande que va a tener la circunferencia, siempre va a ser el diámetro, ¿ya? Lo interesante es que el diámetro, que lo vamos a llamar con la letra D, siempre va a medir 2 veces el radio, ¿cierto? ¿Por qué tiene que medir 2 veces el radio? Porque al final el diámetro, si se fijan, primero yo uno el punto A con el punto O, y ahí me creo un radio, y después uno el punto O con el punto B, y ahí me creo otro radio. Como esa línea está horizontal totalmente, entonces el diámetro siempre va a medir 2 veces el radio, ¿sí? Lo otro es que toda cuerda que pase por el centro O, siempre va a ser el diámetro, ¿ya? El diámetro es la única cuerda que pasa por el centro, ¿sí?
Y esa es la definición también de diámetro, que sí o sí tiene que pasar por el centro. Y además la cuerda mayor de toda la circunferencia y de todas las cuerdas que puede haber en una circunferencia, que pueden ser infinitas. ¿Ya? ¿Ya todo bien con esas tres primeras definiciones? Espero que sí, que se haya entendido clarito. ¿Ya? Pero fíjense que estas tres definiciones que yo acabo de dar son de tres segmentos que sí o sí están contenidos en la circunferencia, pero son segmentos. Recuerden que los segmentos tienen principio y fin, ¿ya? A diferencia de una recta, que una recta no tiene ni principio ni fin porque son infinitas a ambos lados, y a diferencia de un rayo, que no sé si lo han visto en el colegio, que el rayo es como una recta que sí tiene principio pero no tiene fin, ¿ya? Es decir, el rayo, si es que alguna vez en el colegio ven lo que significa un rayo, parte de un punto fijo y se extiende hacia el infinito pero en una sola dirección, ¿ya? Esto sería el rayo entonces, ¿ya? Una recta son que se extiende hacia el infinito en ambos sentidos y el segmento tiene principio y tiene fin. Entonces estos tres que yo acabo de decir son segmentos, no son ni rectas ni rayos, son solo segmentos, ¿ya? Entonces ahora, justo como estaba mencionando Carla Aguayo, también está la tangente y la secante, pero vamos a ver primero la secante, ¿ya? Pero antes que todo, estas dos, la tangente y la secante, sí o sí son rectas, ¿ya? Es decir, acá yo les debería haber puesto unas flechitas hacia ambos lados, ¿ya? Eso me faltó en el dibujo, ¿ya? Pero estas dos sí o sí son rectas, ¿ya? Por eso se llama la recta tangente y la recta secante, ¿ya? Y como le estoy diciendo, la recta secante, entonces una secante no tiene ni principio ni fin, es decir, atraviesa la circunferencia, pero viene desde afuera de la circunferencia. Fíjense que la secante viene recorriendo este camino, viene recorriendo desde afuera de la circunferencia, toca la circunferencia en un punto, la tiene que atravesar sí o sí, ¿ya? Y después vuelve a salir de ella, ¿ya? Esa es la diferencia entre secante y cuerda, la diferencia, ¿sí? Porque si ustedes ven, la cuerda está limitada, pero la secante no, ¿ya? La secante sí o sí tiene que atravesar la circunferencia, pero ojo, sí o sí tiene que entrar también, ¿ya? No puede solo tocarla en un punto, ¿sí? Tiene que tocarla dos veces, ¿ya? En este caso la toca acá en E y acá en F. Sí, una secante puede pasar por el centro, pero para que sea secante, recuerda, tiene que venir desde afuera de la circunferencia, pasar en un punto, atravesarla, ahí sí puede pasar por el centro, ¿ya? Al menos una vez, y después tiene que volver a salir, ¿sí? Claro, como dice Josefa, también se puede ver que el rayo es como una semirecta, ¿sí? No sé si lo habrán visto con esa definición en el colegio, quizás, ¿ya? Pero esa es la idea de la secante, que sí o sí tiene que tocar dos veces a la circunferencia, ¿ya? En cambio, la tangente, ¿ya? Sí, tiene una forma muy parecida, ¿ya? Pero la tangente lo que hace es que la toca solamente una sola vez a la circunferencia, ¿ya? Sí, Andrés, la circunferencia es solo el borde, solo el contorno, ¿ya? Entonces una circunferencia está compuesta con el contorno y por el centro, ¿sí? Esos son lo que tenemos que tener claro en una circunferencia, ¿ya? Ya, volvemos con la tangente entonces. La tangente sí o sí tiene que tocar en un solo punto y no más que en un punto, ¿ya? Y como solamente toca en un punto la circunferencia, no puede entrar en ella, ¿ya? Porque para que una recta entre a la circunferencia, como la secante, sí o sí tiene que tocarla en dos puntos, sí o sí. Entonces, una tangente nunca va a entrar a la circunferencia, ¿ya? Jamás. Porque la va a tocar solamente una vez y con eso no es suficiente para entrar a la circunferencia. Y fíjense que acá yo les puse que hay un punto notable acá, que es G. Dice que G es el punto de tangencia. ¿Y cuál es G? Es justo este, donde la tangente toca la circunferencia. En ese único punto se le conoce como punto de tangencia. Entonces, hay algo muy particular del punto de tangencia, que quiero que lo noten acá, ojalá con rojo, porque es una información muy importante que a veces cuando estamos haciendo un ejercicio se nos pasa, ¿ya? Usualmente es un dato que siempre se nos pasa. Que fíjense lo que yo les escribí acá. No sé si se dieron cuenta, pero acá hay un ángulo recto, hay un ángulo de 90 grados, ¿ya? Eso pasa siempre que ustedes junten el punto de tangencia con el centro. Siempre que junten esos dos puntos con un segmento, con un radio en este caso, siempre se va a generar un ángulo de 90 entre el radio y la tangente, ¿ya? Siempre que yo una el punto de tangencia con el centro. Es decir, este punto G yo lo uní con el centro, con este segmento rojo que estoy marcando acá, y este segmento rojo
sí o sí va a tener que ser perpendicular a la tangente acá, que la estoy marcando azul. Siempre se va a formar este ángulo recto cuando yo una esos dos puntos. Alan, muy buena pregunta. ¿Puede formarse un ángulo recto con la tangente y una cuerda? Ya, ¿qué acabo de decir yo ahora? Que la única forma en que se genere este ángulo recto es que yo una el centro con el punto de tangencia. Entonces, esa cuerda, la que menciona Alan, para que una cuerda con la tangente formen un ángulo recto, esa cuerda sí o sí tiene que ser el diámetro, porque sí o sí tiene que estar el centro ahí contenido, ¿ya? ¿Sí? Entonces, la única cuerda que va a poder formarse con un ángulo recto con la tangente va a ser la única cuerda que tiene que pasar por el centro, así que va a ser solamente el diámetro, ¿ya? Ojo, hay infinitos diámetros, no sé si se han dado cuenta de eso, pero yo puedo unir estos dos puntos, puedo unir estos dos puntos y todos estos segmentos pasan por el centro, ¿ya? Diámetros también hay infinitos, yo puedo tomar ese diámetro AB y girarlo todo el rato, manteniendo fijo el O, y todos esos van a ser diámetros, ¿sí? Entonces tienen que tener claro en que siempre que yo tenga una tangente, por ejemplo, yo acá voy a crear una tangente nueva, acá abajo en el punto azul, ¿ya? Supongamos que esa fue una tangente, ¿ya? Yo siempre voy a poder encontrar un diámetro que sea perpendicular a esa tangente. ¿Por qué? Porque yo uno este punto con el centro y ahí me formé un diámetro nuevo que está así cruzado, y como pasa por el centro y acá está el punto de tangencia, formé un ángulo recto, ¿ya? Entonces siempre tienen que tener en consideración ese dato de la tangente, ¿sí? Ya, espero que haya quedado claro eso. Y vamos con la última, que es la que nos va quedando, que es el arco, ¿sí? El arco, al final, son pedacitos del contorno de la circunferencia, ¿ya? En este caso, yo marqué acá un arco, que va a ser, lo voy a marcar con rojo mejor, ¿ya? Acá en este caso tenemos este arco, ¿sí? Que tiene que sí o sí ser un trozo del borde, ¿ya? Y como alguien había mencionado delante, ya se me perdió creo que el mensaje, que decía que los arcos siempre se leen en sentido antihorario, ¿ya? En contra de la manecilla del reloj. Siempre tienen ese sentido. Entonces, porque hay muchas veces, por ejemplo, ahora yo acá les puse el arco AE, ¿sí? Y hay gente que se confunde en decir si estamos hablando de este arco o si estamos hablando de este otro arco que bordea a toda la otra parte de la circunferencia, ¿ya? Entonces, como le iba diciendo, los arcos siempre se leen en sentido antihorario, es decir, yo parto en el A y tengo que del A bajar en contra de las manecillas del reloj hasta llegar al punto E, ¿cierto? Es decir, el arco AE sí o sí tiene esta dirección hacia abajo, ¿ya? Y primero leo el A y luego me voy al E. Ya, entonces recuerden, lo de los arcos siempre en sentido antihorario. Y algo que yo creo que sí tienen que tener en consideración es que en geometría, cuando uno habla de de una rotación positiva, siempre la rotación positiva es en sentido antihorario, ¿ya? Siempre que nosotros hablemos en geometría como de ángulos, siempre tenemos que considerarlos en contra de la manecilla del reloj, ¿ya? Que es como contrario a la intuición que uno tiene, porque uno lo asocia al tiro al reloj, y no, es todo lo contrario en geometría, siempre en contra, ¿ya? Vamos con las propiedades, ¿ya? Las primeras son de ángulos, que vamos a ver ahora, ¿ya? Y tenemos estos tres casos, ¿ya? Vamos a abarcar un poco más en cada uno, pero vamos con el primero, que es muy importante y muy útil, ¿ya? Que siempre me dice que si yo tomo un punto, o sea, el punto del centro, el O, y tiro dos radios cualquiera, ¿ya? A los bordes de la circunferencia, y me va a generar un ángulo acá, ese ángulo alfa, ¿ya? Pero a la vez me genera un arco. Fíjense que acá, ahora esos dos radios sostienen un arco que es el arco AB, ¿cierto? Recuerden, encontrar la manecilla del reloj, ¿ya? Cuando es un ángulo central, ya, es decir, que parte del centro, sí o sí tiene que partir del centro para que sea central, ¿ya? Su nombre lo dice. El ángulo central siempre va a medir exactamente lo mismo que el arco, ¿ya? En grados, ¿ya? Estas dos cosas, tanto el ángulo como los arcos, se miden en grados, ¿ya? Y esa es la propiedad del ángulo central, que siempre va a tener que medir exactamente lo que mide el arco. Otra cosa interesante de esta como figura que tenemos acá, ya nos vamos a quedar un ratito en esta, que es algo muy útil que les voy a mencionar ahora, que sí o sí lo vamos a ocupar en un ejercicio más adelante, así que quiero que me escuchen bien.
Siempre que formen un ángulo central ustedes, como el que está encerrado ahí, tienen que pensar automáticamente que podemos construir un triángulo isósceles, al menos isósceles, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si ahora yo uno, en estos dos puntos yo uno el segmento AB, ya con la línea recta? Me generé un triangulito ahí, el triangulito OAB, ¿cierto? Ese triangulito que está acá. No consideré el arco, sino que el segmento, ¿ya? Cuando yo me forme ese triángulo, sí o sí va a ser isósceles. ¿Por qué? Porque al menos estos dos valen R. El OB y el OA, porque ambos son radios, ¿cierto? Entonces, siempre que yo tenga un ángulo central, ustedes tienen que pensar automáticamente en que si trazan ese segmento, que yo tracé ahí verticalmente, siempre van a formar un triángulo isósceles. ¿Puede ser equilátero? Sí, puede ser equilátero, pero solamente en un caso. Cuando este de acá valga 60. Si ese ángulo de ahí en el centro vale 60, entonces automáticamente el otro lado, el opuesto, vale R también. Entonces ahí me quedaría un triángulo equilátero, ¿ya? Pero solamente cuando el ángulo central vale 60, yo voy a poder formar un triángulo equilátero. Pero si el ángulo central no vale 60, ya lo voy a dibujar acá de nuevo. Entonces si el ángulo central no vale 60, sí o sí yo voy a tener un triángulo isósceles, ¿ya? Eso es la base al menos, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ocupar más adelante, así que recuérdenlo muy bien, ¿ya? ¿Y qué tenían otra cosa bien importante que tenían en características los triángulos isósceles? Aparte de que los lados son iguales, aquí este ángulo de acá, el de la base, es igual a este otro ángulo de la base, ¿cierto? Entonces siempre que ustedes tengan ese triangulito, automáticamente esos dos segmentos, el de arriba y el de abajo, van a valer R, y automáticamente esos dos angulitos de arriba también van a ser iguales, ¿sí? Sofía, solamente son congruentes si es que A y B están en el borde, ¿ya? Y en este caso A y B están en el borde, así que ambos son radios, ambos tienen la misma medida, ¿sí? Incluso yo puedo estar trazando, como les decía, todo el día segmentos nuevos. Por ejemplo, acá trazo una donde este punto se llama C, y ese segmento OC también vale el radio. Puedo trazar este de acá, que llega a este punto y me genera un punto D. Entonces ese segmento OD también vale el radio. Es decir, estos cuatro segmentos que yo tengo son los cuatro iguales porque todos miden lo mismo. Ya, vamos con la siguiente, que es el ángulo inscrito, ¿ya? Inscrito es cuando está en el borde de la circunferencia. Ojo con eso, ¿ya? Fíjense que es ahí, en este borde de la circunferencia en donde se encuentra el ángulo. Entonces, cuando pasa eso, yo voy a estar hablando de un ángulo inscrito. Entonces, como ese ángulo inscrito, yo voy a generar dos cuerdas ahora, ojo, no dos radios. Entonces yo generé este segmento de acá arriba, el que me une este punto azul con el B, y este segmento de acá abajo que me une el punto azul con el A, que son cuerdas en este caso. Y esas cuerdas me sostienen otro arco, este arco que está acá, ¿sí? El AB. Entonces cuando yo tengo un ángulo inscrito, este ángulo alfa, ya que el que está acá, tiene que valer la mitad de este arco. Sí o sí vale la mitad. Entonces esa es la propiedad de los ángulos inscritos, que valen la mitad, ¿ya? Ojo, que también preguntan mucho de que nos dan como la imagen que estamos acá trabajando en el centro y nos ponen más de un ángulo inscrito, pero es que sostienen el mismo arco. Es decir, fíjense qué pasa si yo hago esto, ¿ya? Fíjense que marqué otro ángulo inscrito que sostiene los mismos puntos A y B. Y acá puedo marcar otro ángulo inscrito que también va a sostener los mismos puntos A y B, ¿cierto? Ahí tengo tres ángulos inscritos. El de acá arriba, el de acá al medio y el de acá abajo, ¿cierto? Esos tres ángulos que yo tengo inscritos, fíjense que van a parar al mismo arco, al arco AB, ¿ya? Entonces, como van a parar al mismo arco AB, sí o sí tienen que ser iguales. Este también vale alfa y este también vale alfa, ¿ya? Y yo podría estar literalmente todo el día haciendo eso, generando ángulos inscritos nuevos, ¿ya? Entonces, si ustedes ven que hay dos ángulos inscritos que llegan al mismo arco, entonces esos dos ángulos sí o sí tienen que ser iguales porque llegan al mismo arco. Ya, eso es buena acotación, Sofía. Eso es justo lo que yo iba a ver ahora, ¿ya? Entonces voy a borrar acá, espero que se hayan entendido bien esto de los ángulos inscritos y que al final dos ángulos inscritos que llegan al mismo arco siempre van a valer lo mismo, ¿ya? Anótenlo por ahí. Y como decía Sofía, ¿qué pasa si ahora yo voy a parar en la primera imagen de nuevo, acá? ¿Qué pasa si ahora yo desde esta imagen trazo un ángulo
inscrito así, ¿ya? Ahí. Del mismo arco que me genera el ángulo del centro. Entonces este ángulo de acá debería valer alfa partido en 2, ¿ya? Como decía Sofía, si yo tengo un ángulo inscrito, ¿ya? Que llega a un arco, y ese arco también fue formado de un ángulo del centro, entonces el ángulo del centro tiene que valer el doble que el ángulo inscrito, ¿sí? Por lo que juntando estas dos propiedades, ¿ya? Es decir, vamos a ver un ejemplo rapidito. Yo tengo acá un ángulo, me quedó un poco deforme la circunferencia, pero da lo mismo. Supongamos que tenemos este dibujo donde acá abajo tenemos el arco AB, ¿ya? Y este ángulo de acá vale 70, por ejemplo. ¿Sí? El ángulo del centro. Según la primera propiedad, como el ángulo del centro vale 70, entonces el arco de acá también vale 70. ¿Cierto? El arco AB. Pero ahora, por la segunda propiedad, fíjense que acá arriba yo tengo un ángulo inscrito que va a parar el arco AB. Y tiene que valer la mitad. Entonces vale 35. ¿Ya? Entonces fíjense que si el ángulo del centro vale 70 y abarca al arco AB, entonces el ángulo inscrito que tiene el mismo arco tiene que valer la mitad del ángulo del centro. ¿Sí? Eso sería todo. José, si te dan un arco sin referencia, así sin nada, no puedes saber cuánto es la medida ni del arco ni del ángulo. Te tienen que decir al menos algo, ¿ya? Algo pequeño. Pero si no te dicen nada y solamente te ponen el dibujo, no tienes cómo saber información de él, ¿ya? Te tienen que dar un datito pequeño al menos que te haga saber cuánto van a medir los arcos, ¿ya? Ya, eso es todo con las dos propiedades que hemos visto, ya las sabemos combinar ahora. Y ahora vamos con la última, que es la del semi-inscrito. ¿Por qué semi-inscrito? Porque si bien está en el borde, fíjense acá, parte del borde de la circunferencia, pero tiene un segmento del ángulo fuera de la circunferencia y otro dentro. Por eso es semi-inscrito, está como a la mitad, ¿ya? Y cuando pase eso, fíjense que es este el ángulo alfa, el que está acá arriba, y ese ángulo alfa me genera un arco AB que se sostiene acá, ¿sí? Y pasa lo mismo que pasaba con el ángulo inscrito. El arco AB va a medir el doble que el ángulo que me forman esas dos cuerdas, ¿sí? Automáticamente, si ustedes tienen este dibujo, automáticamente este ángulo de acá, el que se les genera, tiene que medir la mitad del arco, ¿sí? Ya. Sigamos entonces. Ya vamos, la distancia desde el inicio del arco hasta el final. Si te dan la distancia, bueno, ahí como tendrías que meterte más a trigonometría y como te había dicho, también tampoco eso es parte de la PSU. Pero eventualmente sí se puede, José. Sí se puede, pero en PSU al menos no. ¿Ya? Sí, Anastasia, muy buena acotación. Fíjense que lo que dice Anastasia, que me dice, ese ángulo se podría dar por una tangente, y sí, efectivamente esta de acá arriba tiene que ser una tangente, ¿ya? Si yo la extiendo, así hacia el infinito, toca la circunferencia solamente una pura vez en ese punto, ¿ya? Así que como dice Anastasia, que está en lo correcto, el ángulo semi-inscrito se genera por una tangente y por una secante. Fíjense que hay una secante acá que atraviesa la circunferencia, ¿cierto? O una tangente y una cuerda, también es válido, ¿ya? Pero este ángulo, el semi-inscrito, se tiene que generar a través de una tangente, sí o sí, y a través de o una cuerda o una secante. Ambas son igual de válidas, pero la tangente va sí o sí, ¿ya? Daniela, para el semi-inscrito sí, ¿ya? Para semi-inscrito sí es necesario que sea tangente, ¿ya? Ya, vamos con otros ángulos. Bueno, acá me faltó algo en el título. Ya, perdón, acá. Póngale y cuerdas. Ya, porque vamos a ver tanto ángulos como cuerdas. Me faltó ese pequeño detallito en el título para que se lo agreguen. ¿Ya? Al menos de estas, creo que de las 3 diapos que vienen después, a todas les falta eso de y cuerdas. ¿Ya? Entonces vamos ahora a ver que hay dos casos. Vamos a ver primero el interior. ¿Ya? El interior. ¿A qué me refiero con interior? Es cuando yo tengo un punto P, que está en el interior, ¿ya? Es decir, este de acá. Ojo,
que se confunde mucho con que este punto P es el centro y todas esas cosas. No necesariamente va a ser el centro del punto P. El punto P literalmente está en cualquier parte del interior de la circunferencia, en cualquier parte, ¿ya? No necesariamente en el centro. ¿Puede estar en el centro? Sí, puede estar en el centro, porque puede estar en cualquier punto. Pero siempre que vean un punto de esta forma, no asuman nunca que es el centro, a menos que el ejercicio textual diga que es el centro, ¿ya? Si el ejercicio no dice que es el centro, ustedes no pueden asumir que ese punto P va a ser el centro. ¿Ya? Entonces, como le iba diciendo, este interior me habla de un punto P cualquiera, que va a estar por ahí dando vueltas entre medio de la circunferencia, da lo mismo dónde, ¿ya? Y lo que me dice esta propiedad, fíjense, vamos a ver primero la del ángulo, porque son dos propiedades, la del ángulo y después viene la de las cuerdas, ¿ya? Entonces fíjense que me dice que este ángulo alfa, ¿ya?, viene dado por la suma de este arco más este arco, dividido en 2, ¿ya? Yo sumo los dos arcos azules y los divido en 2 y me va a dar específicamente justo ese ángulo alfa que esos arcos básicamente están como generados a través de ese ángulo alfa. Entonces ese ángulo alfa va a medir la mitad de la suma de estos dos azules, ¿sí? Y lo mismo va a pasar para este. ¿Qué pasa si a este de acá al lado le llamo beta? Este de acá arriba, ¿ya? Entonces beta, que es el de arriba, como el suplemento de alfa, va a ser la semisuma de estos dos naranjos, ¿ya? Entonces beta, lo voy a escribir acá arriba, beta ahora va a ser la semisuma de BC, del arco BC, más el arco de A, dividido en 2. Eso es para que lo tengan como en general, porque cada vez que yo trazo esas dos como cuerdas, me genera dos ángulos, este alfa y el beta. Solamente esos dos, porque el de acá abajo también vale beta, y el de acá al otro lado, este pequeño de acá que estoy marcando en rojo, también vale alfa, ¿cierto? Por ser ángulos opuestos por el vértice. ¿Se acuerdan que vimos eso una vez? Entonces, esa es la propiedad del ángulo que está en el interior, ¿sí? Sí, pero el 361 sí existe en general, pero la circunferencia es redundante, porque, como dices tú, solamente estoy en el 360, pero claramente si trabajo en algo aparte de la circunferencia, sí tenemos ángulos mayores. Y muy buena acotación, Fernanda. Este beta que yo marqué acá, el de acá arriba, ese beta es igual a 180 menos alfa. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les dije que eran el suplemento. Alfa y beta deberían sumar 180. Entonces, si paso uno restando al otro lado, me queda que beta es igual a 180 menos alfa. Andrés, solamente si tenemos así dos rectas que forman como una cruz, solamente tenemos dos pares de ángulos opuestos por el vértice. Y entre ellos son iguales, pero no los cuatro al mismo tiempo. Al menos que sea justo en 90 grados. Y ahí los cuatro serían iguales. Ya, la propiedad de las cuerdas que está acá abajo me dice que si, esta es bien como, según yo, fácil de recordar al menos, o rapidita, que me dice que yo tengo que multiplicar los segmentos por cada uno por su lado y eso me va a dar el mismo valor. Es decir, si yo multiplico este segmento AP, que está acá, que sería lo voy a marcar en azul acá, lo voy a subrayar, por el PC, el naranjo que estoy marcando acá, esa multiplicación de esos dos lados me debería generar la misma que me genera la multiplicación de este DP, que es el verde, por, vamos a ocupar otro, por el BP, que sería el morado, ¿ya? Eso pasa siempre, ¿sí? Ese es el teorema de las cuerdas de la circunferencia de puntos en el interior, ¿ya? La demostración se las dejo para que la intenten hacer ustedes, porque ahora no tenemos mucho tiempo para eso, ¿ya? Pero tienen que formar triángulos semejantes. Esto se demuestra por triángulos semejantes, así que un buen ejercicio si es que lo quieren hacer en sus casas. Ya como les digo, ahora no hay tiempo para eso. Pero si quieren demostrar todas estas cosas, la mayoría de estos teoremas se demuestran por ángulos semejantes. Así que se los sugiero como un buen desafío para la casa, ¿ya? Vamos ahora con el punto exterior. Vamos a ver cómo voy en la hora. Vamos a apurar un poco el paso. Vamos con el punto exterior. De la misma forma, ahora estamos trabajando en un punto P que está afuera. Este punto P no tiene ninguna propiedad. Literalmente está afuera y puede estar en cualquier parte del espacio afuera de la circunferencia, ¿sí? Lo importante es que esté afuera. No en el borde, no en el interior, sino que totalmente afuera, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Fíjense que vamos a ver con la primera, que es la de los ángulos, ¿ya? Me dice que este ángulo alfa, el ángulo alfa, este es el que está acá en P. Lo voy a marcar en azul. Ese es el ángulo alfa, ¿ya? No sé si se ve mucho.
me quedó un poco feo el alfa, ¿ya? Este ángulo de acá arriba es el ángulo alfa. Entonces, ese ángulo arriba, que está en la intersección de las dos cosas donde termina P, ese ángulo va a ser la resta de este arco AB con el arco CD dividido en 2, ¿sí? Es decir, como que viene en baja, como que va a ir bajando, entonces el arco mayor, si yo le resto el arco de acá y lo divido en 2, me va a generar el ángulo que está un poquito más alejado, ¿sí? Como que sigue ese orden. Ojo que siempre tiene que ser obviamente el arco mayor menos el arco menor, para que los ángulos no me den negativos, ¿sí? Entonces, mayor, le resto el otro arco más chiquitito, eso, lo divido en 2 y me va a generar el ángulo que está al final de todo ese caminito, ¿ya? Esa sería la propiedad del ángulo exterior, ¿ya? Y muy parecida es esta propiedad de las cuerdas, la que estoy marcando ahora, muy parecida a la del interior. O tiene una pequeña diferencia, que ahora yo tengo que considerar segmentos mucho más grandes. Fíjense que ahora me dice PD, que es desde el punto hacia afuera hasta el borde de la circunferencia. No paso más de eso, solamente en el PD. Solamente ese pedacito chico que está afuera. Ese PD, por todo este segmento, el PA, ¿ya? Es decir, chiquitito con todo el grande, tiene que ser igual al PC, que es el otro chiquitito que está acá arriba, por todo el segmento grande. Si se fijan, es muy... No quiero mezclar tantos temas, pero es como lo que veíamos en semejanza, pero ahora en multiplicación, que este por todo este es igual a este por todo este, ¿ya? Muy parecido a la idea, ¿sí? Que sería el... me faltó de acá subrayarlo, ¿ya? Eso va a pasar cuando tengo puntos en el exterior, ¿sí? Y de la misma forma se demuestra todo esto por semejanza, por si lo quieren ver ustedes cuando tengan tiempito, ¿ya? Deben haber videos en YouTube de alguien, no sé, o algún paper en internet que puedan ver ustedes, ¿ya? Vamos con esto, que son los últimos casos que nos van quedando antes de ver las propiedades, ¿ya? Y tenemos dos casos, uno con dos tangentes y uno con una tangente y una secante, ¿ya? Vamos a ver el de la tangente primero, ¿ya? Que es el que está al lado izquierdo, ¿sí? Fíjense que tenemos una circunferencia donde tenemos dos puntos de tangencia, punto A, que es un punto de tangencia, y punto B, que es otro punto de tangencia, ¿ya? Lo interesante de este dibujo es que estos dos puntos de tangencia van a parar a un punto P en común, afuera, que está en el exterior, ¿sí? ¿Ya? Lo que me dice esto, lo primero es que si yo tengo que, me aseguran a mí que esas dos cosas son tangentes, ¿ya? Es decir, que solamente tocan una pura vez a la circunferencia, y van a parar al mismo punto, entonces este segmento de acá, el que une el P con un punto de tangencia, que sería el PA, tiene que ser exactamente igual al P que une con el otro punto de tangencia, es decir, el PB, ¿ya? Y eso va a pasar siempre que yo tenga puntos de tangencia y un punto que van a parar en común, ¿ya? Que si yo trazo esos dos segmentos hasta el punto de circunferencia, ojo, o sea, hasta el punto de tangencia, no sigo más allá del punto de tangencia, solo ese segmento PA es igual a ese segmento PB. No voy a parar más allá. No me importa lo que haya más allá de esos puntos, ¿ya? Pero esos dos segmentos tienen que ser iguales, ¿sí? Y ahora, muy parecido a este, perdón, vamos a volver un ratito. Muy parecido a este caso es el que voy a generar acá con los ángulos. Fíjense que de nuevo tengo un ángulo exterior acá. Este ángulo alfa. De nuevo está fuera de la circunferencia, ¿sí? Y ahora lo que yo tengo que hacer es la misma idea. Yo tomo el arco más grande, le resto el arco más chico, lo divido en dos y me da el ángulo que van a parar en común. Pero, ojo, fíjense en el orden en que están los arcos. Es el arco BA, es decir, antihorario, recuerden, el más grande, menos el arco AB, que es el más chico, ¿ya? Ojo con no confundirse, la idea siempre que estas cosas me den positivas, ¿ya? Así que no confundir y tengo que ir BA, que es el ángulo que va así como en subida, menos el AB, que es el que viene así como en bajada, ¿ya? Esos arcos, si yo los resto y los divido en dos, me va a dar el ángulo que va a parar allá al final. Sí, Anastasia, es el mismo caso de las dos del exterior que vimos anterior, cuando tenemos las dos secantes, ¿ya? Así que igual muy buena acotación eso. ¿Ya? Y vamos con el último caso, que es el de una tangente y una secante, ¿ya? Entonces hay una pura tangente, es decir, este A es mi punto de tangencia, ¿sí?
Recuerden, ¿qué pasaba si yo unía ese punto con el centro? Lo voy a decir solamente para información. ¿Qué pasa si yo uno ese punto A con el centro? Me forma un ángulo recto. Y fíjense que si ahora yo uno ese centro con este punto de acá, forma un triángulo rectángulo. Y ahí puedo ocupar Pitágoras. Esa es la demostración de por qué el PA es igual al PB del caso de más allá. ¿Ya? Si ustedes trazan el centro y trazan estos dos radios que unen con el punto de tangencia, acá tengo dos ángulos rectos y uno esto, y formo dos triángulos rectángulos que son congruentes. ¿Ya? Eso también es para que lo vean en la casa, pero recuerden eso de la característica del punto de tangencia, que si lo uno con el centro, siempre me va a formar un ángulo recto. ¿Ya? Eso es como una observación que quise hacerles. ¿Ya? Entonces, volvamos. Tenemos un punto de tangencia acá en A, y me hacen que tengo una secante. ¿Cuál es la secante? El PC. ¿Cierto? Recuerden que la secante, la idea es que siga acá y atravesó la circunferencia en dos puntos, en B y en C. ¿Cierto? Y fíjense que acá tenemos otra fórmula para las cuerdas. Me dice que si yo multiplico, fíjense acá en el orden, es muy importante. El PA, el que va al cuadrado, el lado que va al cuadrado, sí o sí tiene que ser el lado de la tangente. ¿Ya? Sí o sí. Entonces, esta tangente, este segmento que une el punto P con el punto de tangencia, ese segmento al cuadrado, ya que el que sale acá, tiene que ser igual a la multiplicación de PB, que de nuevo es desde el punto exterior hasta el borde de la circunferencia, por todo el largo hasta el otro borde de la circunferencia, por PC. ¿Ya? Pero recuerden que es el segmento del punto de tangencia lo que va al cuadrado. Y finalmente vamos con lo de los ángulos. Ocurre exactamente lo mismo que en el caso que está encerrado en azul, ocurre acá. ¿Ya? Voy desde el arco más grande, le resto el arco pequeño, lo divido en dos y me da el ángulo que está afuera. Lo mismo, fíjense acá. Entonces ahora, el ángulo alfa, que es el que está acá, es igual al CA, al arco CA, es decir, al arco más grande, menos el arco AB, este que viene por acá, dividido en 2. ¿Ya? La misma idea de los puntos exteriores. Vamos con las propiedades, que son estas tres, las últimas que vamos a ver antes de partir con los ejercicios. ¿Ya? Fíjense en la primera. Tenemos el primer dibujo que está más a la izquierda. Acá lo voy a encerrar. Me dice, todo ángulo inscrito, fíjense, ya, porque está inscrito porque acá está en el borde. Me dice, todo ángulo inscrito en una semicircunferencia, ya voy a cambiar eso por semicircunferencia, que al final es un ángulo semiinscrito que va a parar al diámetro, ya es lo mismo, la misma idea. Entonces, si va ese ángulo semiinscrito va a parar al diámetro, fíjense acá me sale el diámetro BC, automáticamente este ángulo va a medir 90. ¿Por qué? Porque el diámetro BC siempre me va a dividir a la circunferencia en dos partes iguales. ¿Sí? El diámetro me divide en dos partes iguales, la circunferencia, y como la circunferencia total, el arco vale 360 y el diámetro me lo divide en 2, entonces este arco de acá no le queda nada más que valer 180, ¿cierto? Entonces, como tengo un ángulo inscrito que va a parar a un arco que vale 180, recuerden que ese ángulo inscrito tiene que medir la mitad del arco. Entonces, como el arco vale 180, ese ángulo va a medir 90. Y viceversa, si a ustedes les aseguran que hay un ángulo inscrito que vale 90, automáticamente este segmento es el diámetro. Automáticamente es como para ambos lados como esta propiedad. Si yo tengo el diámetro, entonces el ángulo inscrito a ese diámetro vale 90, y si yo tengo un ángulo que vale 90 que está inscrito, ese segmento donde va a parar tiene que ser el diámetro. Va para ambos lados. Como dice Pierre, una equivalencia. ¿Todo bien con esa? Es la más común según yo, es una de las que más se ocupa. Vamos con esta de acá al medio. ¿Ya? Fíjense lo que me dice acá. Yo tengo una circunferencia y tengo dos secantes, BC y AD. Y esas secantes son paralelas. Fíjense, esta de acá es paralela a esta. Si yo tengo dos secantes que son paralelas, igual es como un poco intuitivo que me van a generar el mismo arco. Es decir, este arco CD vale exactamente lo mismo que este arco AB. ¿Ya? Porque al final las líneas paralelas están como a una distancia todo el rato que es igual, ¿sí? Al ser paralelas, ¿sí? La distancia entre ellas se mantiene siempre, en todo punto. ¿Ya? Entonces los arcos deberían ser iguales. Y finalmente, vamos con este.
que, no sé, alguna vez lo han escuchado, yo creo que son los cuadriláteros cíclicos. ¿Cuáles son los cuadriláteros cíclicos? Son los que yo puedo inscribir en una circunferencia perfectamente, es decir, que los 4 vértices estén en el borde de la circunferencia. Si pasa eso, si yo tengo una figura de 4 lados, donde los 4 vértices están en el borde, automáticamente los ángulos opuestos tienen que sumar 180. Es decir, como sale acá, alfa más beta tiene que valer 180. Y si yo a este de acá arriba, vamos a borrar acá, y pasa lo mismo con los otros dos opuestos. Si este de acá arriba yo le llamo delta, y este de acá abajo yo le llamo gamma, entonces gamma más delta también tendrían que sumar 180, porque también son opuestos. ¿Sí? Y eso es lo que se le conoce como cuadriláteros cíclicos. ¿Sí? Ya. Es interesante que, como les decía antes, que intenten ver todas estas demostraciones en sus casas, ¿ya? Es recomendable para que así vayan entendiendo un poco más todo este trasfondo y, como les decía, entran muchos ejercicios de este tema en la PSU, ¿ya? Así que vamos con el primer ejercicio, que si no me equivoco fue el que apareció en Instagram, ¿sí? Que alguien estaba preguntando por ahí si lo íbamos a hacer, ¿ya? Entonces, ejercicio 1. Entonces me dice, los puntos M, N, P, Q y R pertenecen a la circunferencia, es decir, están en el borde, ¿ya? De centro O, ¿cierto? Recuerden que siempre les tienen que decir cuál es el centro de la circunferencia. Si no les dicen eso, ustedes jamás van a poder asumir cuál es el centro, ¿ya? Jamás. Ya dice que es el centro de la figura adjunta. Me dice, si el ángulo MON, ¿ya? El ángulo MON, es decir, este de acá, vale 2 veces el ángulo POQ. ¿Ya? No tengo el ángulo POQ, pero después los vamos a marcar, ¿ya? Pero es el primer dato que tenemos, ¿ya? El ángulo POQ debería ser el que me forma acá, ¿cierto? Como les digo, después vamos a marcarlo mejor. Ya, me dice, y si OMN vale 40, es decir, también este ángulo vale 40, me dice cuál es la medida de PRQ, es decir, cuál es la medida de este ángulo rojo que está acá, ¿cierto? Eso es lo que me pregunta el ejercicio, yo creo que más de alguno ya lo hizo. La respuesta es 25. Vamos entonces. Karen, es porque es el diámetro. Básicamente solamente porque es el diámetro y como la circunferencia total recorre 360 grados y yo tengo el diámetro lo divide justamente en 2 partes iguales, por lo tanto cada arco por su lado debería medir 180. ¿Sí? Buena acotación, Rodrigo. El OMN es un triángulo isósceles. Sí. ¿Y por qué? Ahora vamos a ver por qué. Ya, entonces, marcando los segmentos que me dan, tendríamos más o menos ese dibujo con las líneas rojas que yo debería marcar. Entonces fíjense que el primer dato que me dicen, así el dato numérico, es que OMN vale 40, ¿cierto? ¿Cuál es OMN? El ángulo que está apareciendo ahí abajo, ¿cierto? Eso vale 40, ¿ya? Así que era necesario que yo marcara ese segmento MN, porque no lo tenía marcado, era necesario marcarlo. Y como les dije antes, ¿qué pasaba cuando ustedes tenían una circunferencia, un centro, y tenían estos 2 puntos? ¿Y qué pasa si unían estos? ¿Se acuerdan que les dije que pasaba si unían esos 3 segmentos? Que sí o sí iba a ser un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque estos 2 valen el radio. Y como es un triángulo isósceles y esos 2 valen el radio, entonces los ángulos de la base tienen que ser iguales, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hablamos de ese? Entonces, como el OMN, como dijo ahí Rodrigo, el triángulo OMN es isósceles. ¿Por qué? Porque esto vale el radio y esto vale el radio. Y como es isósceles, los ángulos de la base tienen que ser exactamente iguales. Entonces, por eso esos 2 de abajo miden 40. ¿Ya? Vamos a borrar acá. Ya, tenemos esos 2 datos, que los 2 de acá abajo valen 40. ¿Y se acuerdan que en un triángulo la suma de los ángulos tienen que medir 180? ¿Cierto? Entonces, si este de acá vale 40 y este de acá abajo vale 40, ¿cuánto le corresponderá a ese ángulo de acá arriba para que la suma me dé 180? Ya esta suma, si yo lo sumo, me da 80, ¿o no? ¿Qué le falta para llegar al 180? Le faltan 100 grados, ¿cierto? Así que, ahí va apareciendo, el ángulo del centro vale 100 grados. ¿Por qué? Porque la suma tiene que valer 180, ¿sí? Ya, vamos con otra cosa. Fíjense acá nos decía este dato. Justo el ángulo
MON vale 100. Lo acabamos de descubrir, ¿o no? El ángulo de acá arriba vale 100 grados, ¿sí? Y me dice que POQ, si yo lo multiplico por 2, me da 100. Entonces me está diciendo que 100 es igual a 2 por la multiplicación del ángulo POQ. Si paso este 2 dividiendo hacia allá, entonces me da que el ángulo POQ debe valer 50. Va, POQ, ¿cierto? Según el dato que me decía que el MON vale el doble de POQ. Como MON vale 100, POQ no le queda nada más que valer 50. Así que ahí va apareciendo el ángulo de 50 que vale POQ. Pero el POQ, o como habíamos dicho antes, fíjense que el POQ va a parar a este arco y este ángulo de acá arriba también va a parar a ese arco. Y habíamos dicho antes que el ángulo inscrito, que va a parar a un arco en común, que un ángulo del centro, el ángulo inscrito tiene que valer la mitad del ángulo del centro. Como el ángulo del centro vale 50, entonces el inscrito tiene que valer la mitad, por lo tanto vale 25, ¿sí? O de otra forma, como lo quieran ver, como este ángulo del centro vale 50, entonces el arco de acá también tiene que valer 50, ¿cierto? Y como este arco vale 50 y este ángulo está inscrito y tiene que valer la mitad, ¿cuánto es la mitad de 50? 25. ¿Ya? Ahí está resuelto el primer ejercicio. Espero que se haya entendido bien. ¿Ya? Vamos con el segundo. Entonces me dice, en la circunferencia de la figura adjunta, la recta PT es tangente a ella en T. ¿Ya? A eso se refiere que sea tangente en T. Esto me está diciendo que T es el punto de tangencia. Bacán. Entonces me dice que tengo una tangente ahí y me dice que la recta B, o sea, PP es secante, ¿ya? Y por eso corta en A y en B, ¿cierto? En el punto A y B que pertenece a la circunferencia, ¿sí? Esa es la definición de secante. Fíjense en este dato. Me dice que PA vale igual que AB. Es decir, este segmento de acá, este PA, es igual a este naranjo, ¿ya? El rojo, el segmento rojo es igual, es igual al segmento, o sea, el segmento naranjo es igual al segmento rojo, ¿ya? Eso es lo que me dice el dato del ejercicio. Otro dato más, me dice que el segmento PT vale 10 centímetros, es decir, este de acá arriba vale 10, pero solamente hasta T, ojo, no pasarse más allá. ¿Ya? Y me dice que los puntos B, A, P son colineales, ¿ya? ¿Cuál es la medida del segmento PB? Fíjense que ahora nos están preguntando por todo el segmento PB, ¿ya? Nos están preguntando por todo este segmento verde, así que hay que tener ojo. Ya, entonces, supongamos que a mí me dio la gana de decir que el segmento PA vale X, porque no sé la medida de PA, ¿cierto? Pero sí sé este dato, que estoy encerrando en verde acá arriba. Entonces, vamos a llamarle que este segmento PA vale X, pero PA es igual a AB, entonces AB también vale X, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si PA y AB valen X, ¿cuánto valdrá PB? Que es, porque yo le dije que PA valía X y AB también vale X, es decir, este segmento de acá vale X y este segmento de acá vale X. ¿Cuánto valdrá el segmento verde? La suma, 2X, ¿o no? ¿Ya? Y ahora recordemos, voy a borrar acá lo que tengo rayado. Y recordemos la fórmula de la tangente con la secante. ¿Se acuerdan que lo vimos en 2 diapositivas anteriores? Que me decía que el segmento de la tangente al cuadrado, que está apareciendo ahí, es igual a la multiplicación del segmento pequeñito afuera de la circunferencia, este de acá, PA, por el segmento grande que está acá, por PB, ¿cierto? Ese me decía el teorema de la tangente y la secante que vimos en 2 diapositivas o en 3 diapositivas anteriores, me parece, ¿ya? Reemplacemos los valores. ¿Cuánto debería ser PT al cuadrado si PT vale 10? Bueno, debería ser 100, ¿o no? Para lo que lo están haciendo es la letra B, ¿ya? Después vamos a explicar el porqué, ¿ya? Entonces, si PT vale 10, PT al cuadrado debería valer 100,
PA habíamos dicho que valía X, ¿cierto? Acá arriba está. Y PB, ¿cuánto habíamos dicho que valía? 2X. Entonces reemplazamos por un 2X ahí. ¿Ya? Y hacemos la multiplicación. Vamos a escribir, voy a seguir escribiendo ahí arriba. Y hacemos la multiplicación del lado derecho. X por 2X me da 2X al cuadrado, ¿cierto? Mantengo la constante y multiplico las variables. ¿Ya? Entonces ese 2 que está al lado derecho me está molestando un poquito, ¿cierto? Así que este 2 que está acá pasa al otro lado dividiendo, ¿no? Entonces me queda que 100 partido en 2 es igual a X cuadrado. Por lo tanto 50 es igual a X cuadrado, ¿ya? Aplicando raíz a ambos lados, ¿ya? Omitiendo eso del valor absoluto porque estamos trabajando con distancias, ¿cierto? Así que tienen que ser positivas. Así que me queda que raíz de 50 es igual a X, ¿cierto? Pero el raíz de 50 yo lo puedo escribir como 25 por 2, ¿cierto? Eso es conocido. Y el 25 sabemos que tiene una raíz perfecta, que es el 5, ¿no? Así que 25 por 2 bajo raíz es lo mismo que escribir 5 raíz de 2 y eso va a ser igual al X. Pero ojo, a mí no me están preguntando, bueno, no me están preguntando cuánto vale X, sino que me están preguntando por la medida de PB. Y PB vale 2 veces SX. Entonces PB vale 2 veces LX, pero LX es igual a 5 raíz de 2, así que vale 2 veces 5 raíz de 2. Multiplico el 2 con el 5 de afuera, eso me da 10 y mantengo la raíz fija. Es decir, como le había dicho, es la alternativa B. ¿Ya? Espero que haya quedado claro también este ejercicio. No veo muchas dudas por ahí. Eso es bueno. Sí, la escribo en látex. Un dato por ahí. Ya, vamos con el ejercicio 3. Me dicen, en la figura adjunta, el segmento AB es un diámetro. Ojo con eso. ¿Qué me decía que fuera en diámetro? Me decía dos cosas. Una, que AB es la cuerda mayor. Y otra, es que sí o sí tiene que pasar por el centro. Es decir, el centro sí o sí tiene que estar como por aquí en AB. ¿Ya? Eso se puede asumir. ¿Sí? Ya, pero no sabemos específicamente dónde está el centro, así que lo voy a borrar. Pero, efectivamente, el centro debería estar metido ahí en AB, porque AB es el diámetro y el diámetro pasa por el centro. Y me dice, y las prolongaciones de las cuerdas AE y BD se intersectan en el punto C. Es decir, esta cuerda que va acá arriba con esta que va acá arriba, si yo la extiendo, se cortan ahí en este punto C que está acá arriba. ¿Sí? Me dice, si H es el punto de intersección de las cuerdas AD y BD, ya eso queda claro igual con el dibujo, que este es el H, me dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? Siempre o siempre. O sea, ya. Pero tengo que decir que siempre sea verdadera, no en un caso particular. Pueden ser que casos particulares sean verdaderas, pero tengo que ver que siempre se cumpla, ¿cierto? Así que vamos. Primero, se fijan lo que me sale acá, semejanza. ¿Se acuerdan que al principio de la clase les dije que mezclaba mucho el tema de semejanza y congruencia con circunferencias? Acá hay un caso particular, ¿ya? Me dice el triángulo AHE, es decir, acá el que estoy marcando en rojito, tiene que ser semejante al BHD, a este que está acá en rojito también, ¿ya? ¿Serán verdad? Hay que ver ahora. ¿Serán semejantes? Ya, como dice Pierre, la 1 es verdadera al ojo, pero sí. Bueno, no sé si tan al ojo, así que vamos a ver por qué por qué es verdadera la 1. Ya, fíjense que esto es el diámetro. Así que, ¿cuánto vale este arco de acá? Como les dije, el diámetro lo cortaba por la mitad, así que este arco vale 180, ¿cierto? Entonces, fíjense que este punto de acá, voy a borrar un poquito igual para que no haya tanta información. Entonces, este arco de acá vale 180. Y fíjense que este ángulo, el que estoy generando ahora, este ángulo de acá arriba, va a parar a ese arco AB. Es decir, esto tiene que medir 90, ¿cierto? Por lo que habíamos visto delante, porque si yo tengo el segmento EA con el EB, eso va a parar justo al diámetro. Entonces ese ángulo inscrito que se está generando en E tiene que valer 90 porque AB es el diámetro. De la misma forma pasa en D. Fíjense que en D tenemos la misma situación. Si yo me paro en el vértice D, el D va a parar a la A y al B, y esos van a parar al diámetro. Es decir, este ángulo inscrito tiene que valer la mitad del arco
por lo tanto también es 90. ¿Sí? ¿Ya? Para los que quieren saber es la A. Solamente la 1 era verdadera. Las otras dos son falsas. Después vamos a ver por qué son falsas. ¿Sí? ¿Ya? Con eso todo bien. ¿Ya? Entonces esos dos ángulos valen 90. Al menos ya tenemos ángulos iguales. Y necesito otro ángulo igual para criterio de semejanza ángulo-ángulo. ¿Se acuerdan que ese criterio me pedía que al menos tuviera dos ángulos iguales en los triángulos? Y efectivamente hay otro ángulo igual. ¿Cuál sería este? El que se genera acá, justo en el H. Este ángulo de acá, el rojo que yo estoy marcando, es opuesto por el vértice a este naranjo que yo estoy marcando acá, ¿cierto? Entonces, rojo y naranjo, me quedó un poco mal la palabra naranjo, son opuestos por el vértice. ¿Eso se acuerdan qué implicaba? Que sean opuestos por el vértice. Significa que el ángulo rojo es igual al ángulo naranjo, ¿cierto? Por lo tanto, ya tengo un ángulo de 90 y un ángulo opuesto por el vértice en ambos triángulos, así que son semejantes por el criterio ángulo-ángulo. No necesito encontrar otro ángulo. Con dos me bastaba para decir que son semejantes. Ahora hay que ver si el camino que me están dando, ¿se acuerdan de eso de los caminos para denotar los vértices del triángulo está correcto? Fíjense, AHE. Entonces parto del A, me voy al vértice rojo y termino en el de 90. Ese es el camino. Hay que ver que el otro tenga el mismo camino. BHD. Bueno, parto de acá, voy a parar al vértice, al ángulo opuesto por el vértice y después voy a parar al de 90. Es decir, los caminitos estaban totalmente iguales. Si ustedes le hubieran puesto AHE es semejante con el triángulo DHB, eso hubiera sido falso porque este camino no es el mismo que este camino. ¿Se acuerdan de eso de los caminos de los vértices que le habían nombrado hace un par de clases? Ya. Así que la 1 es verdadera. ¿Ya? Así que ya pueden tachar la B y la D. ¿Cierto? Ya, vamos con el otro. Me dice la recta HC, que no está marcada, pero debería ser una recta que pasa así, ¿o no? Me dice, la recta HC intersecta en el segmento AB en su punto medio. ¿Podremos saber eso? Vamos a ver. ¿Ya? Entonces tienen que marcar esa recta que va a bajar por el vértice C y pasa por el H. Tienen que marcarla. ¿Ya? Entonces si hacemos otro dibujito mejor, se vería más o menos así. ¿Cierto? Con la línea roja. Pero fíjense que en el enunciado nunca me hablan de medidas de lados. ¿Sí? Lo único que me dicen de un dato de medidas es el diámetro, pero ninguna otra cosa más. Es decir, acá el dibujo al ojo se ve como que el punto F, que es el que se generó acá abajo, se ve como que es el punto medio. Pero yo también podría tener este dibujo, ¿cierto? Porque en ninguna parte del ejercicio a mí me dicen que AE tiene tal medida, que BD tiene tal medida, que H está en tal parte. Si se fijan, ambos dibujos cumplen lo mismo que me dice el enunciado. Y lo único que me dice el enunciado es que el AB es diámetro. Y en ambos dibujos el AB es diámetro. Y fíjense que yo este vértice C lo puedo ir moviendo a la izquierda o a la derecha, porque nunca me dicen que tiene que cumplir alguna propiedad de ese vértice C. Lo único que me dice es que es la intersección de los segmentos, pero no me dice que tiene una medida fija. Entonces yo no puedo asumir que va a parar justo al punto medio. Nunca me han dicho un dato de esa forma. No me dicen nada de los triángulos de estos acá arriba, de este naranjo total, ni de este. No me dicen ningún dato. Lo único que me dicen es que esto es el diámetro. Así que la alternativa o la 2 es falsa, ¿ya? Por los dibujos que yo les acabo de decir, ¿ya? Y vamos con la última. Entonces ya tenemos que la 1 es verdadera y la 2 es falsa. Así que, bueno, por descarte nos debería quedar solamente la 1, ¿ya? Pero, ¿cómo dice que el BEA? Buena pregunta. Claro, ahí creo que esto lo saqué de la PSV, en verdad. Pero muy buena acotación, Javi. Me deberían haber dicho, en el enunciado, en el ejercicio, me deberían haber dicho que A, B, D y E están en la circunferencia. Eso lo deberían haber dicho. Se le fue a los del TENRE ponerlo. Así que muy buena acotación, Javi. ¿Ya? Pero tenemos que asumirlo, ¿ya? Para que el ejercicio tenga sentido. O si no, no tendría ningún sentido. ¿Ya? Ya, entonces, como le iba diciendo, vamos a ver lo último. Estos dos ángulos. Entonces los voy a marcar. ¿Cuál es el ángulo DBA?
El DBA es el ángulo que está acá abajo, ¿cierto? Bueno, vamos a asumir que son inscritos, por lo que les acabo de contar. Si no fueran inscritos, literalmente no tendría sentido este ejercicio. Y el ángulo EAB debería ser este de acá abajo, ¿cierto? Y me dice el enunciado 3 que esas dos cosas son iguales, que esos dos ángulos son iguales. ¿Podrán ser iguales? No lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque para que estos dos ángulos sean iguales, yo les tendría que pedir entonces que el arco DA, ya que sería este el que sostiene el ángulo naranjo, tendría que ser también igual al arco B, que es el que sostiene el ángulo rojo. Y eso no me lo dice el ejercicio. En ninguna parte del ejercicio me dicen que los arcos valen iguales. Los ángulos que sí serían iguales serían estos azules que yo voy a marcar ahora. Este pequeñito de acá con este pequeñito de acá. Estos azules sí serían semejantes, o sea, sí serían iguales. ¿Por qué? Porque estos dos triángulos son semejantes. Pero el ángulo rojo con el naranjo, yo no sé nada más de esos datos, no me dice nada más el ejercicio. Por lo tanto, la 3 yo no lo puedo asumir. Bueno, y por descarte también era solo la A. No, Pierre, porque solamente comparten un lado, solamente uno. Tienen que compartir más de uno, ¿ya? No es suficiente con un puro lado. Ya, y vamos con el último ejercicio, no sé cómo estamos de tiempo. Ya, creo que vamos a tener que dejar este ejercicio para otra ocasión, ¿ya? Pero les voy a decir cómo se hace por temas de tiempo, ya llevamos 7 minutos pasados, ¿ya? Ah, ya, sí, perfecto. Sí, Esteban tiene mucha razón, no me había percatado de eso. Me dicen que AE y BD son cuerdas, entonces, al decirme que AE y BD son cuerdas, me están diciendo que A, E, B y D están en la circunferencia. Muy buena, me traspapelé ahí un poco, pero tiene razón Esteban, ¿ya? Al decirme que son cuerdas, estamos asumiendo que los 4 puntos están en la circunferencia, ¿ya? Vamos con el último y como les dije, les voy a decir cómo se hace, ¿ya? Me dice, la circunferencia de centro en la figura adjunta, R, S y T pertenecen a ella, ¿ya? Como sale en el triángulo. Y me dicen, ¿se podrá determinar la medida de OTR? ¿Cuál es OTR? El de acá arriba, ¿ya? Bueno, me preguntan cuál es la medida de OTR, ¿ya? Pero este es un triángulo isósceles, fíjense, porque tengo dos radios, ¿cierto? Así que el de acá también es isósceles, ¿ya? O sea, también vale lo mismo que el azul. Estos dos ángulos azules son exactamente iguales, por ser un triángulo isósceles, ¿ya? Y fíjense que el OTS, el primer enunciado, me dice OTS vale 35, es decir, este ángulo de acá, este de acá vale 35, ¿sí? Pero eso no me va a decir nada de este triángulo, del de acá, así que esto no me sirve, la 1. Eso es para que lo vean ustedes más adelante. Pero ese 35 literalmente no me dice nada del triángulo que yo quiero saber, ¿ya? Y para que ustedes sepan, al final, esta sí me sirve. Me dice, TSR vale 84, este de acá vale 84. Entonces, como este vale 84, yo puedo calcular este arco, ¿cierto? Como yo puedo calcular ese arco, también puedo calcular este ángulo. Y como puedo calcular este ángulo, y yo sé que el ángulo azul más el ángulo azul más el rojo tienen que valer 180. Pero azul más azul es 2 veces azul. Entonces azul más rojo vale 180. ¿Ya? Y como les digo, ustedes van a poder encontrar este ángulo rojo. Así que la alternativa es la B, ¿ya? Para que lo hagan ustedes y le echen un ojo con más calma en sus casas. Eso, nos vemos la próxima semana al mismo horario a las 6. Y eso, estudien mucho, mucho éxito en todo lo que les queda de semana. Y nos vemos el otro lunes.